Cordial saludo, señor tutor y compañeros que estén viendo este video. Mi nombre es Juan Felipe Rosso Díaz, hago parte del programa de especialización en seguridad informática de la UNAD y el día de hoy voy a sustentar la tarea 1 de la primera unidad del curso Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática. En primer lugar, hablando del escenario del caso propuesto para la actividad, se habla que el gobierno colombiano está promoviendo la idea de crear un grupo de expertos en el área de ciberseguridad, llamado un AdHack, mediante el cual se busca promover estrategias y la aplicación de planes de gobierno relacionados a esta área. Se busca contextualizar a los líderes de gobierno en el tema de ciberseguridad mediante un repaso, un marco teórico, con el ánimo de resaltar la importancia de crear el grupo. Para cumplir este objetivo vamos a desarrollar teóricamente varios puntos claves en la materia de ciberseguridad. Vamos a hablar de seguridad de la información, seguridad informática, vamos a hablar de estándares y regulaciones reconocidos, vamos a hablar de ataques informáticos y hacking, identidad digital o identidad 2.0, seguridad digital, sistemas de control de acceso y finalmente los pilares fundamentales sobre los cuales se fundamenta la seguridad informática. En primer lugar, al hablar de seguridad de la información, nos referimos a todo el conjunto de prácticas, mecanismos, herramientas y esfuerzos que promueve una organización con el fin de salvaguardar la integridad de los datos y la información que maneja. Al hablar de seguridad de la información nos referimos a todos estos mecanismos que buscan proteger los datos sin importar el medio en el que esto se presente. Es decir, esto incluye proteger datos que están en archivos físicos, proteger datos que están almacenados en la nube, proteger datos que están en dispositivos de almacenamiento extraíbles, entre otras formas de presentación de la data. Específicamente cuando hablamos de seguridad informática, nos referimos a esa parte de la seguridad de la información que se centra en los archivos digitales, en los datos de la organización que están presentes en sistemas telemáticos o sistemas de información. Y como tal, implica un conocimiento muy específico para implementar técnicas y esquemas de seguridad informática para proteger este tipo de información en particular. En un segundo momento vamos a hablar de los estándares o regulaciones conocidas que digamos que guían el proceso de implementación de un modelo de gestión de recursos TI, de recursos de tecnología de la información. En primer lugar hablamos del modelo ITIL, el modelo COVID, perdón. El modelo COVID es como tal un estándar, un conjunto de guías y buenas prácticas que promueve la gestión de los recursos TI de una organización hacia los objetivos que tiene la compañía. Se enfoca en 4 categorizaciones que son las aplicaciones, la infraestructura, la data y las personas que hacen parte de la compañía. Este modelo tiene un mayor alcance administrativo que los otros debido a que involucra también la gestión, que es como tal la parte práctica de la implementación. Es un modelo altamente complejo, por lo cual se recomienda evaluar bien si las necesidades de la empresa abarcan o hacen que la entidad sea merecedora de la aplicación de este modelo. En segundo lugar, tenemos el modelo ITIL. ITIL es como tal un conjunto de buenas prácticas, no es un estándar, sino como tal un modelo de referencia que guía a los profesionales de TI en la implementación, la gestión y el control de los recursos de tecnología de la información en la compañía. Basa su funcionamiento en 5 fases, que son estrategia, diseño, operación, mejora continua y transición de los servicios. Es altamente utilizado y es recomendable para cualquier empresa de tipo público o privada. De otra parte, hablamos de la norma ISO 27000. La norma ISO 27000 como tal es un conjunto de estándares y directrices que promueven una correcta implementación de un sistema de seguridad informática en una organización. La norma ISO 27000 como tal es un conjunto de subnormas o series que puntualizan buenas prácticas referentes a los distintos aspectos que involucra un sistema de seguridad informática. Específicamente, la serie ISO 27001 es el pilar fundamental de toda la norma ISO 27000. El resto de normas complementan la ISO 27001
y permiten guiar a los profesionales de TI a una buena praxis. También es certificable, lo cual le da un valor añadido a la entidad o a la empresa, generando más confianza a los ojos de los clientes y los accionistas. De otra parte, vamos a hablar de lo que son sistemas de controles de acceso. Un sistema de control de acceso no es más que un conjunto de mecanismos y herramientas para controlar el acceso de determinados usuarios a determinados recursos de la organización. Esto implica que un sistema de control de acceso debe restringir o bien habilitar el acceso a un determinado recurso o una determinada data de acuerdo a las características que sean autenticadas por el usuario. Los sistemas de control de acceso pueden ser autónomos, es decir, que no llevan un atraso en un registro de eventos, sino que simplemente restringen o habilitan el acceso, o bien pueden ser sistemas soportados en red, que sí lleva un registro, usualmente con metadatos como fecha y hora, y usuario de eventos como tal que ocurren al interior del sistema. En otro plano, vamos a hablar de lo que es el término de hacking o de intrusión y los ciberataques. Lo que es el hacking como tal o el hacker conocido es un término que no necesariamente está asociado a un criminal informático. El hacker es toda aquella persona con el suficiente conocimiento informático para vulnerar los esquemas de seguridad de un sistema y acceder de forma no autorizada a él, pero por definición un hacker realiza estas prácticas con el ánimo de promover la seguridad, de fortalecerla y trabaja de la mano con lo que es el propietario del sistema y el propietario de la información. Sin embargo, sí se desprenden nuevos términos que nos permiten entender qué personas actúan y se ven involucradas en lo que es el hacking. Por un lado, podemos hablar de hackers de sombrero blanco, que son aquellos hackers que, como bien dije anteriormente, promueven la seguridad en las organizaciones. Es decir, trabajan de la mano con los propietarios para fortalecer y tomar nuevas medidas que revolucionen los esquemas de seguridad. Por otro lado, tenemos los hackers de sombrero negro o lo que son crackers, que sí son criminales informáticos, que son conocidos como piratas informáticos y que buscan el acceso no autorizado a sistemas con el ánimo de obtener un beneficio propio, normalmente lucrativo, o como tal de dañar o de alterar de forma negativa el sistema, afectando directamente a los propietarios o a las empresas que se tengan como objetivos. En un siguiente momento podemos hablar de lo que es la identidad digital o la identidad 2.0. La identidad como término general son aquellos rasgos o atributos que nos dan un carácter de individualidad y nos distinguen de los demás individuos. Hablando de identidad digital o identidad 2.0, nos referimos a todos esos factores y cualidades que tenemos en un entorno digital y que nos hacen únicos y que hacen que nuestra identidad sea autenticable. Podemos hablar de fotos o contenido multimedia que subimos en redes sociales, podemos hablar de direcciones de correo electrónico propias, podemos hablar de usuarios o claves que utilizamos para logins, podemos hablar de avatares personalizados, entre otros recursos que nos dan un carácter único en un sistema y un entorno digital. Debido a esta importancia de la identidad digital y a todo lo que se puede hacer autenticando nuestra identidad en los entornos digitales, sobre todo en los entornos web, la identidad digital también es un objetivo de ataque de los cibercriminales. Es por eso que todos los días surgen nuevas aplicaciones que lo que buscan es proteger y salvaguardar la identidad digital de los usuarios. Como un ejemplo de estas aplicaciones podemos mencionar a la aplicación Tor. Tor Browser es un navegador ejecutable que permite navegar en Internet a través de una red Tor. ¿Esto qué significa? Que nuestra dirección IP queda oculta del tráfico como tal de la red. Esto al generarse nuevos saltos en diferentes nodos, lo que genera una estructura de capas, conocida también como onion o de cebolla, y lo que hace es mantener oculta la dirección IP y todos los metadatos que acompañan a esta, como puede ser la ubicación geográfica aproximada. De esta forma la información y la identidad del usuario, del navegante, está protegida. Finalmente, a modo de enmarcar todo el conocimiento que hemos venido trabajando, podemos hablar de los tres pilares básicos y
y fundamentales sobre los cuales se basa la seguridad informática. La seguridad informática promueve, en primer lugar, la disponibilidad de la información. La disponibilidad de la información consiste en que la data en los sistemas de información esté al alcance y esté accesible de las personas que deben ser en el momento que debe ser. Un ejemplo claro de esto es una entidad bancaria que trabaja con información de contacto de los clientes, información bancaria de los clientes, información de cuentas, estado de las cuentas, y toda esta información tiene que estar en el momento que se requiere en la operación. De lo contrario, la actividad de la empresa se ve truncada o entorpecida. También hablamos de la confidencialidad de la información. La confidencialidad de la información es como tal un acceso controlado, es decir, solo los usuarios autorizados por la empresa pueden acceder a la data. Esto debido a que los datos pueden llegar a ser sensibles o críticos para la organización y no deben estar al alcance de todas las personas, no deben ser públicos. Un ejemplo que habla de esto es la historia clínica de los pacientes en un sistema de información de salud, donde por ejemplo el diagnóstico de VIH tiene que ser una información reservada, es altamente sensible y solo debe estar en conocimiento del médico que le interese el diagnóstico y de la persona como tal propietaria de los datos. Finalmente, hablamos de la integridad de la información. La integridad de la información garantiza que la información es veraz, garantiza que fue proporcionada por la persona que debería, la persona autorizada para tal fin, y que en el momento de ser almacenada no ha sido alterada o editada de forma no autorizada. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en una entidad gubernamental, en un sistema de información donde se almacena la data y la información contractual de los trabajadores. Esta información solo puede ser administrada por el área específica o el grupo contractual y no como tal, no puede ser editada, sino simplemente consultada por las personas dueñas de la información y por el resto de comunidades que hacen parte de la organización. Normalmente, la integridad de la información se trabaja mediante una arquitectura de perfiles que promueve un acceso controlado a la data. Finalmente, después de hacer toda esta recapitulación teórica, se llega a la conclusión, basándose en el caso práctico propuesto, de que sí es indispensable para el gobierno colombiano promover la ciberseguridad como un campo esencial, como un término clave para proponer planes de negocio y políticas públicas. Por lo tanto, sí es altamente recomendable la creación del grupo de expertos UNADHAC, mediante las cuales se puede evaluar la forma de mejorar los esquemas de ciberseguridad presentes en el gobierno y, por tanto, promover la evolución y el desarrollo de la nación mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias.